La elección del Carmelo donde entrar. El señor don José Alves Correia da Silva se desplazó a Porto para esperarla. Pasó por Sardao para hablar con la pupila a quien la última vez había dejado afligida. Se informó de si continuaba pensando lo mismo y ante la respuesta afirmativa, y que ya había escrito a la priora de Porto, le dijo que si marchaba sería para el Carmelo de Fátima. Con humildad, pero con firmeza, la hermana Dolores respondió: «Señor obispo, yo nunca pensé ir para Fátima, y menos desde que vuestra excelencia me dijo en la última visita que allí no me admitía». «Ah, bien, eso no quiere decir nada. Si va, es para allí». «Eso no sé. Don Agostinho quiere que me quede aquí en el Carmelo de Porto, y a mí también me parece mejor». El señor obispo se despidió, diciendo que iba a encontrarse con don Agostinho, y resolverían. Le preguntó todavía si tenía dote. Ella contaba con la herencia de los padres que podría vender o conservar, y dejaba eso a la decisión de los superiores. En esa época se pedía una dote a las candidatas, aunque no era una cuestión rígida. Había bienhechores que destinaban donativos para alguna candidata que no pudiese tener una dote. Hoy no se exige dote a nadie. El señor obispo terminó diciendo que si se trataba de vender, él compraría para el santuario. Y se marchó para acompañar a Nuestra Señora. Lucía quedó entregada a sus deberes y confiada en la protección maternal de la madre. No fue a Leixões a esperar la imagen que regresaba de su primer viaje, pero desde su retiro la saludó con todo el afecto de su corazón filial. Pasados pocos días, supo que fue por ella cómo el Santo Padre le mandó la respuesta con la licencia definitiva para seguir el camino deseado hacía ya tanto tiempo. El día 5 de marzo, al llegar de extraer 2 dientes más, fue informada de que había sido llamada al Palacio Episcopal. Salió inmediatamente, y esta vez el señor obispo no estaba contento con ella. Dejemos que la hermana Lucía nos cuente cómo fue el encuentro. Apenas llegué allí, el señor obispo me recibió en la sala y me dice: «Es para regañarla. Entonces escribió otra vez a Roma». «Escribí, sí, porque vuestra excelencia decía que era preciso otra licencia que nunca llegaba aquí». «Está bien. Fue Nuestra Señora quien a su paso por Porto le trajo la respuesta. Escribió Monseñor Montini para decir que el Santo Padre manda que le facilite el traslado para el Carmelo. No para el Carmelo de Porto, como yo deseaba, ni para el de Fátima, como quería el señor obispo de Leiria. Va para el Carmelo de Coimbra». Me parece que fue Nuestra Señora quien preparó las cosas. Como sabe, el señor obispo de Leiria vino aquí a esperar la imagen de Nuestra Señora el día 29 del mes pasado, y yo fui a acompañarla a Fátima. Al pasar por Coimbra, como el señor obispo está enfermo, paramos y llevamos la imagen a la habitación. Se habló casualmente de su traslado para el Carmelo. Entonces, el señor don Antonio pidió que fuese la hermana a Coimbra. Como está muy enfermo, hicimos su querer, y así la hermana queda en medio, entre Fátima y Porto. ¿Está bien? Sí, señor obispo. Hago lo que vuestras excelencias me manden. En Coimbra no conozco a nadie, ni había pensado nunca en ese convento, pero allí tendré también un sagrario, y eso basta. Lo que ocurre es que ahora no puedo ir ya. A causa de un resfriado me sobrevino una infección en la boca, y dijo el médico que tengo que arrancarme todos los dientes. Ya me sacó algunos. Me faltan todavía bastantes. Tengo por eso que terminar el tratamiento antes de entrar. Mientras tanto, podemos tratar con el Carmelo y preparar las cosas que necesito llevar». «Está bien. Yo tengo todavía aquí la carta que la hermana escribió a la madre priora de Porto. Esta sirve para la de Coimbra. Voy a mandarla al señor obispo para que la entregue y esperamos la respuesta». Me despedí besando el sagrado anillo de su excelencia, que me bendijo, y regresé a casa acompañada por la madre general, madre Pignatelli.
Así, en 2 pinceladas, quedaba decidido el rumbo a tomar. Una vez más, a entrar en lo desconocido. Como a Abraham se le dijo por boca de su obispo: «Deja tu tierra y ve a la tierra que yo te diré». Y la pastorcita renovaba una vez más su sí del día 13 de mayo de 1917 y consentía en labrar ese camino nuevo. En los otros Carmelos, Viana do Castelo, Porto y Fátima, había algún atractivo por conocer a personas o por ser su tierra, pero Coimbra no le decía nada, era lo desconocido. Su consuelo estaba en la certeza de que allí tendré también un sagrario, y eso basta. El sagrario, su Jesús escondido, era su refugio y descanso para sus horas difíciles, para sus noches oscuras. Podía faltarle todo el mundo. Ella sabía que quien a Dios tiene, nada le falta, porque solo Dios basta. Sin nerviosismos ni exaltación, vivió silenciosamente su secreto, sin poner la noticia al sol, sabiendo, no obstante, que la misma iba extendiéndose como mancha de aceite, sobre todo en los medios familiares, beneficiándose del hecho de que en ese tiempo todavía no se había generalizado el teléfono. Sin embargo, las noticias corrían, pero la pastorcita, toda de Dios, entregada a su santísima voluntad, vivía en su interior sin hacer caso de lo que pasaba por fuera. Como en una fortaleza, sin derramarse en desahogos estériles, solo anclada en su Señor, se refugiaba en el Inmaculado Corazón de la Madre con la certeza de la promesa oída 31 años atrás y cuyas palabras estaban más que en la memoria, grabadas en su corazón. Yo nunca te dejaré. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Cuando pudo, dio la noticia solamente al capellán y al confesor, que le aconsejaron terminar el tratamiento de la boca antes de entrar en el Carmelo. La ley de clausura era entonces mucho más exigente en cuestión de salidas, incluso para cuidar de la salud, para lo que era necesario pedir licencia a la Santa Sede a través de la Nunciatura Apostólica. Era, por lo tanto, conveniente que el tratamiento concluyese antes del ingreso en la nueva vida. Pero los caminos de Dios no son los nuestros. Nosotros tan solo vemos el reverso del trabajo primoroso que Dios ejecuta en la tela de nuestra vida y los inmensos nudos que damos o los otros dan y los hilos que se van cruzando a nuestro lado. Pero Dios va tejiendo un maravilloso trabajo que solo veremos cuando caiga nuestro telar humano y quede en las manos de Dios esa obra que es de Él. Entonces diremos: ¡qué maravilla! Pero entre tanto, la cruz va arando nuestra tierra. Deja y sígueme, 4ª vez. Lunes de la Semana Santa, 22 de marzo, día oficial de su aniversario. La hermana Lucía recibe una prenda que hace mucho deseaba, pero envuelta en el sufrimiento. Como Cristo, que hacía mucho tiempo que deseaba comer aquella Pascua con sus discípulos, y esa fue envuelta en el supremo dolor de su pasión, también este gran anhelo de la hermana Lucía tenía que llevar el sello de la cruz. Iba a seguir el camino deseado desde niña, pero debía seguirlo sin placer alguno, ofreciendo al Señor la consolación de no tener ninguna. Dios no pide mucho ni poco, Dios pide todo, aunque sean apenas unas pobres redes como a los primeros apóstoles. Quiere encontrar adhesión inmediata y sin condiciones a su invitación de amor, sin mirar para atrás ni hacer cálculos, y a quien lo ame mucho, verá que puede padecer mucho por él. La pastorcita continuaba diciendo sí a todas las sorpresas ásperas de la vida, con un amor cada vez mayor, renovando su entrega del 13 de mayo de 1917, que fue el estribillo constante del cántico de su vida.
Regresando del dentista, recibió la noticia de que su entrada en el Carmelo de Coimbra estaba programada para el día 25, Jueves Santo. Esta noticia la dejó inquieta. ¿Así, tan rápido? ¿Así, a medio tratamiento de la boca? Por tratarse de quien era y para protegerla, los señores obispos trataron todo con el Carmelo sin que la candidata conociese a la comunidad que la recibía y sin que la comunidad conociese a la candidata, lo que era rarísimo que ocurriera. Y si eso ocurre, existe por lo menos intercambio de correspondencia. Con la hermana Lucía ni eso se hizo. Fue el obispo de Coimbra, don Antonio Antúnez, quien el día 12 de marzo escribió a la priora preguntando si tenía la celda vacía con el pobre mobiliario de Carmelita para recibir a una nueva pretendiente, con grandes dotes de humildad, espíritu de sacrificio, devoción a Nuestra Señora, etc. No le dijo de quién se trataba. Solo algunos días más tarde reveló quién era la candidata. Caso excepcional. Para esta admisión no hubo votación del capítulo, sino simplemente información, pues no existe ninguna acta capitular. Valió la palabra del obispo de la diócesis, que era entonces el superior, ya que el Carmelo de Santa Teresa estaba bajo su jurisdicción y la licencia expresa del Santo Padre. Si la priora supiese que ella se encontraba en tratamiento a causa de una infección que debía ser totalmente erradicada con la extracción de todos los dientes, sería la primera en decir que la terminase. Pero esa información no llegó al Carmelo. Por eso, creyéndola con salud, pensó que el día 25 de marzo, y siendo Jueves Santo, era un día hermoso para entrar. Además de eso, en la mañana de ese gran día, hacía su profesión de votos solemnes la hermana María de la Cruz. En esa época la ceremonia de la profesión, incluso la solemne, era celebrada en la sala del capítulo solo en comunidad. Esta tenía lugar a las 6 de la mañana, por lo que la hermana Dolores fue invitada a entrar a las 5:30 para ya poder participar. De parte del Carmelo se pensaba que con eso se le daba un gran gusto. De esta y de otras faltas de información vinieron sufrimientos, de los cuales nadie era culpable voluntariamente, que fueron espinas afiladas en este paso para la nueva vida. La hermana Dolores pidió a la madre provincial aplazar la entrada y terminar la limpieza de la boca, pero como el señor obispo así lo había ordenado, ésta creyó que ella debía obedecer y no detenerse con la salud. Siendo el caso conocido, es natural que el ambiente comunitario se volviese denso y entonces era más beneficioso consumar el sacrificio cuanto antes. Siempre cuesta ver marchar a un miembro de la comunidad, aunque hayan sido pocos los años de vida en común, pero este miembro era muy especial, dolía más, y a la pobre pastorcita le dolía mucho ver tanto sufrimiento a su alrededor. Intentó una solución más. Toda vez que su presencia se volvía pesada en la comunidad y ella misma ya se sentía incómoda, siendo abordada a cada paso con la petición de que desistiese, propuso pasar el tiempo necesario en casa de la familia Vasconcelos, donde sería recibida con los brazos abiertos y entonces después iría al Carmelo. Pero esa solución no fue factible. Entonces, aunque envuelta en la noche, fue junto al sagrario a pedir fuerzas para proseguir el camino. Enseguida se acercó al confesionario y pidió consejo al confesor que allí se encontraba. Este le dijo que se abandonase en los brazos de Dios, consejo que ella recibió y siguió fielmente. Se ocupó entonces de preparar lo poco que tenía para llevar consigo y ni siquiera sabía qué. Hizo una selección de los escritos que tenía y quemó gran parte, sobre todo cartas. El adiós. Las hermanas fueron sabiendo que la partida era inminente
y algunas venían a llorar junto a aquella hermana con quien compartieron tantos años, que las edificó con su vida fielmente entregada al Señor y alegremente sacrificada en las tareas que le fueron confiadas. Aquella hermana tan sencilla, tan viva y tan alegre, que hacía llorar de risa en los recreos y que movía a devoción cuando rezaba en la capilla. Parecía que allí no sabía de nada más. Era absorbida, atraída por su Dios. Cómo les costaba verla marchar. El capellán quiso despedirse de la hermana Lucía. Era un gran amigo. Ella describe el coloquio. El día 23, el reverendo padre Cabral vino a despedirse. Estuve con su reverencia en la sala, el cual me aconsejó irme sin apegarme a nada, ni de lo que sería preciso llevar, ni con salud o enfermedad. Dios no le faltará. Sí, Dios no me faltará, ni con su cruz, que he de llevar siempre por su amor, renovando cada día mi sí del 13 de mayo de 1917. Pero confío. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Id, pues, tendréis mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestro consuelo. Sí, y en ella espero. Llegó el día 24, y era forzoso salir de casa. Debía salir al mediodía, hora en que las hermanas estaban en la capilla. Le hubiera gustado despedirse de la comunidad, pero la madre provincial creyó más prudente no consentirlo para evitar más sufrimientos. Por eso, las hermanas iban apareciéndole por los pasillos y la abrazaban en un mar de lágrimas. Tenía un deseo. Era el último ruego. Poder llevarse consigo una imagen del niño Jesús que le había dado la superiora en Tui y que ella había recuperado después de haberse hecho pedazos en un percance ocurrido a una hermana en España. Pero la madre provincial no quiso desprenderse de él y no le permitió llevárselo. La naturaleza pedía, pero el corazón ofrecía todo con amor siempre renovado y cada vez mayor, y repetía: Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. La hora estaba llegando. En un paseo rápido fui a dar una vuelta a la finca, a despedirme de la linda imagen de Nuestra Señora de Lourdes, de la gruta del Sagrado Corazón de Jesús, de la imagen de la Inmaculada en el jardín del aula externa, de mis queridos sagrarios, de la capilla del colegio y de la de fuera. Y era casi la hora. Subí a la habitación para ponerme el chal de salir y dar mis últimos besos a la querida imagen de mi niño Jesús. No permitas, mi amorcito, que vuelvan a tratarte de semejante manera. Te llevo en el corazón, aunque te dejen la imagen. Y con los últimos besos le dejé también algunas de mis lágrimas de añoranza. De vuelta a la puerta de salida todavía la detuvieron algunas hermanas, entre ellas la que había sido su madre maestra. Estaba llorando, no podía hablar, pero hablaron las lágrimas, su lenguaje elocuente. Junto a la puerta por donde debía salir para entrar en el coche me esperaba la madre provincial, que me abrazó sollozando. Entonces pedí perdón a su reverencia y le pedí para que en mi nombre lo pidiese a la comunidad, ya que yo no lo podía hacer. Su reverencia llorando me dijo: Vaya, si no se encuentra bien vuelva, que todas las puertas del instituto le quedan abiertas. Agradeciendo, entré en el coche y nos fuimos. 2 horas después estaban en Coimbra, en el hogar universitario, entonces en la calle Felipe Simoes, donde la hermana Dolores iba a pasar la noche. Se despidió de ella la madre que la acompañó y regresó a Porto, dejándola con la superiora del hogar,
quien la acompañó al Palacio Episcopal para hablar con el señor don Antonio Antúnez y de ahí seguir para el Carmelo. Habló con la priora, la madre Brito, y de la conversación sacó una información distinta de la que habían recibido en el palacio. Al final, no vestiría el hábito en el mismo día de la entrada. Era necesario conseguir el tejido y hacerlo. Estando en el Carmelo en el comienzo de la Restauración, era muy pobre y como tal no podía tener reservas. Fueron entonces de nuevo al hablar con el prelado que se había ofrecido para lo que fuese necesario. Al saber que no tenían el hábito, quedó sorprendido por no habérselo dicho. Había sido una información más dada por desconocimiento de la realidad, un motivo más de disgusto, unas gotas amargas más en el cáliz ya tan lleno de sufrimiento. Estando enfermo, el señor obispo contactaba con la priora por carta o a través de alguien que se desplazaba al Carmelo, pues en el Carmelo todavía no había teléfono. Siendo española la priora, Madre María del Carmen del Santísimo Sacramento, comprendía con alguna deficiencia las expresiones usadas, y después respondía según lo que entendía. Entonces, al decir que vestiría el hábito apenas llegase, quería decir que siendo una religiosa de votos perpetuos no hacía postulantado como las otras candidatas, pero no significaba que lo vestía en el momento de entrar. Sin embargo, fue así como lo entendió el prelado y eso transmitió a la hermana Lucía. De vuelta al hogar, fueron a ver lo que había en las maletas que venían en el coche y encontraron un vestido negro que había sido del tiempo en el que la hermana Dolores estuvo en Vilar como alumna y un velo. Así, despojada de todo, estaba preparada para el día siguiente traspasar las puertas de la clausura en pobreza absoluta.